Hay que definir algunos términos en lo que es referente a, a esta clase, porque muchas veces prestan a confusión. Entonces, actualmente vamos a definir la epilepsia como la ocurrencia de dos o más crisis epilépticas, o bien puede ser solo una crisis, pero tiene un alto riesgo de recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que, bien, definimos epilepsia a un paciente que tenga dos o más crisis. Ya sabemos que las crisis son debidas a una descarga normal, sincrónica de neuronas, o que este paciente presente solo una crisis, pero tenga un alto riesgo de recurrencia. Por ejemplo, algo muy común en pacientes mayores de 65 años, pacientes de tercera edad que tienen un antecedente de una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Son pacientes que tienen ya un sustrato o hay un terreno en donde puede generar el sustrato potencial para generar una actividad epiléptica, una zona de isquemia. O sea, el paciente ya es conocido porque tiene infarto cerebral, pero convulsiona por eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con una sola crisis y con el riesgo de recurrencia, por ejemplo, definimos con la neuroimagen, como aquí lo dice, una lesión cortical, o en un paciente que tenga una sola crisis o un electroencefalograma anormal. Entonces, esa es la definición actual que se maneja para epilepsia. Estas definiciones siempre son fundamentales. Convulsión es la manifestación motora, ¿sí?, de esta descarga normal. Esta convulsión, que va a ser la manifestación motora, bien lo conocemos que son sacudidas repetidas y son estereotipadas, ¿sí? Y esto se debe porque hay actividad asincrónica, hipersincrónica y excesiva de un grupo de neuronas a nivel cortical. Bien pueden ser en estos pacientes, bueno, en estos pacientes en sí la convulsión o la manifestación motora puede ser desde algo tónico o puede ser clónico, puede ser mioclónico o tónico-clónico, ¿sí? Entonces, hay que definir eso, que la convulsión va a ser la manifestación motora y la epilepsia es el desorden del sistema nervioso central que se caracteriza por convulsiones recurrentes o que tenga un alto riesgo de recurrencia y no son provocadas por alteraciones sistémicas o neurológicas definidas. Entonces, esto también, el síndrome epiléptico, también es otra definición que hay que tener clara. Ya son formas determinadas de epilepsia, en donde ya hay una causa, ya tenemos identificada la patogenia y las manifestaciones específicas, como los síndromes de Guest, el Lennox-Gastaut, el Dravet. Lo que es aura, el aura va a ser la parte más inicial de la convulsión, y típicamente es la parte que va a recordar al paciente y siempre se va a acompañar de manifestaciones subjetivas. El periodo posictal es el lapso entre la terminación de la convulsión y el retorno a un estado basal normal. Esta definición de estado epiléptico también es actualizada. Realmente hay una definición que es teórica y otra definición operacional. Entonces, la definición teórica de estado epiléptico en sí es como bien lo conocemos o antiguamente se lo manejaba, un paciente que lleva una crisis de más de 30 minutos, ¿sí? Pero actualmente ya de forma operacional, un paciente que tenga una crisis convulsiva o una serie de crisis sin recuperación que se prolongue más de 5 minutos, ya debe ser manejado como estado epiléptico, ¿sí? Por ejemplo, si al área de urgencias le llega un paciente que ha tenido una crisis tónico-clónico generalizada que ha durado más de 5 minutos, debe ser manejado como un estado epiléptico. No hay que esperar que cumpla realmente 30 minutos, ¿sí? Entonces, eso es una definición que realmente es la última que se maneja. Y realmente se propone que si ya un paciente tiene más de 1 minuto de crisis continuas o repetidas, sin recuperar el estado de conciencia, debe ser abordado y manejado como estado epiléptico. Ahora es realmente la Liga Internacional contra la Epilepsia, en las actualizaciones, ahora son muy, lo que hacen es procuran realmente proteger más a esa neurona, no esperar realmente como en la década pasada, que el paciente tenía que completar 30 minutos o tener 30 minutos para definir estado epiléptico, ¿sí?
Y lo otro, que también hay que tener claro, que un estado epiléptico puede ser convulsivo, o sea que el estado epiléptico convulsivo es el que tiene manifestaciones motoras. Y el no convulsivo es el que no lleva manifestaciones motoras, ¿sí? Lo importante del estado epiléptico, y más tarde vamos a ver cómo se debe abordar un estado epiléptico y cómo se debe manejar o el algoritmo de manejo, siempre se hace mucho enfoque porque tiene una mortalidad elevada, la mortalidad llega hasta el 30%, entonces es muy importante saber manejar un estado epiléptico y comenzarlo a tratar de forma oportuna, ¿sí? Entonces, esas son ciertas definiciones que hay que tener claras, que también no todas las convulsiones son epilepsias, ni todas las formas de epilepsia van a cursar con convulsiones. Acuérdense que convulsiones es la manifestación motora de una epilepsia, de una actividad, perdón, no de una epilepsia, sino de una actividad hipersincrónica a nivel de la corteza del cerebro. Y también no todos los paroxismos del sistema nervioso central son epilepsias o convulsiones no epilépticas. Por ejemplo, la migraña es un paroxismo del sistema nervioso central y en sí no es una epilepsia. Entonces, para recordar, la crisis epiléptica va a ser la manifestación clínica de una actividad neuronal hipersincrónica y excesiva. Usualmente son autolimitadas. Y la convulsión es la manifestación motora de una crisis epiléptica. Puede cursar con contracciones musculares excesivas y anormales. Y la epilepsia es una condición crónica caracterizada por una crisis epiléptica recurrente. No sé si hasta ahí estamos claros o si tengan alguna duda. Más que todo es importante estos 3 puntos, de que diferenciar, o sea, no hay que confundirnos con la terminología entre una crisis epiléptica, una convulsión y una epilepsia, ¿sí? Entonces, muy común es que el paciente tenga la manifestación motora de una crisis epiléptica, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a definir como convulsión. Entonces, es importante repasar esas definiciones. Entre aspectos generales, tenemos que la epilepsia siempre va a estar presente en el 1% de la población. El síndrome, en sí, la crisis epiléptica, la etiología va a variar de acuerdo más que todo al grupo etario. Entonces, por ejemplo, de 0 a 2 años, por ejemplo, en la parte solo van a ver en pediatría, una de las causas de crisis va a ser la hipoxia, alteraciones metabólicas. La parte de las crisis febriles, aquí les pongo un cuadro para igual modo lo repasen y lo tengan siempre presente, que las crisis febriles pueden ser simples y pueden ser complejas. Entonces, la simple tiene una duración de menos de 15 minutos, la compleja dura más de 15. La simple, el tipo de convulsión va a ser generalizada, en la compleja va a ser focal. La frecuencia de una simple es una vez al día, la compleja va a ser recurrente. El periodo posictal va a ser corto en una simple, en una compleja va a ser prolongada. Eso sí puede ser pregunta de examen, entre que les pongan un caso clínico y realmente hay que saber distinguir si están hablando de una crisis febril simple versus una compleja. Eso es lo importante de este grupo etario. Entonces tenemos el neonato, que va a ser la primera causa de la hipoxia, y lo otro en el grupo pediátrico es hasta, si nos ponen un caso clínico que el paciente tiene más de 38 grados de temperatura, no está hablando de una crisis febril. Entonces lo que tenemos que saber distinguir es si es una crisis febril simple o una compleja. De ahí el otro grupo, entre 2 a 12 años, ingresan también las idiopáticas y las febriles. De 12 a 18 años, idiopáticas y también los traumatismos. Los pacientes que debutan con una convulsión entre que tengan 18 a 35 años, también puede ser, hay que interrogar si no han tenido algún traumatismo o también puede verse neurocisticercosis. Y ya en pacientes mayores de 35 a 55 años, hay que sospechar en algún origen tumoral. Por ejemplo, un paciente que nunca haya convulsionado y que a los 35 o, por ejemplo, 40 años presente una crisis convulsiva, o sea, hay que sospechar que puede ser de origen tumoral. Y ya en mayores de 55 años, la primera causa va a ser la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Un trauma craneoencefálico, también puede ser la presencia de un tumor, pero en sí la mayor prevalencia son pacientes que
han tenido ya un accidente cerebrovascular o están desarrollando un nuevo accidente cerebrovascular. Entonces, por ejemplo, un paciente que convulsione también, sí, puede, ustedes, o sea, todo se trata de usar un poco el razonamiento clínico y ir sumando los datos importantes que nos den en los casos clínicos, porque si nos dan un paciente que tiene cefalea intensa, que tiene signos meningios y convulsionó, la tomografía está normal, lo que debo hacerle es una punción lumbar para descartar que no tenga una hemorragia subaracnoidea. Si tiene fiebre, si tiene meningismo y si tiene, si tiene cefalea, meningismo y si tiene fiebre, ya pienso que es una meningitis, puede ser una neuroinfección. Entonces, de esa forma. En sí, la epilepsia es esa disfunción cerebral que va a ser secundaria a la descarga neuronal anómala, va a ser paroxística y descontrolada a nivel de la corteza cerebral. El 10% de la población va a sufrir en algún momento una crisis. Siempre hay que identificar las causas precipitantes. Bien puede ser fiebre, alcohol, trauma craneoencefálico. Entonces, siempre una crisis convulsiva va a ser de inicio súbito, puede durar de segundos a minutos y frecuentemente cesa de forma espontánea. Lo que sí es la tendencia a la recurrencia, a lo que nosotros debemos prestar especial atención. Hay que ver si el paciente tiene alteraciones del nivel de conciencia o no, alguna alteración del comportamiento, si tiene algún signo motor o si refiere a alguna alteración sensitiva, como vamos a ver ahora adelante. De ahí, hay que identificar también si hay precipitantes para las crisis, o si no tienen precipitantes, la recurrencia que tenga durante el día un paciente con su crisis convulsiva. Epidemiológicamente, también hay que ver en la historia familiar, porque el 40% de pacientes tienen algún antecedente familiar en primera línea que tengan antecedentes de algún síndrome epiléptico. Los antecedentes antenatales son importantes como la rubiola, la toxoplasmosis, la hipoxia o uso de drogas, el trauma cerrado de cabeza y los trastornos metabólicos crónicos. O pacientes que tengan parálisis cerebral o retraso mental. Y ya en adultos mayores, accidentes cerebrovasculares, que es la primera causa. Lo del estatus epiléptico es importante por su alta mortalidad, que puede llegar hasta el 30%. Hay ciertas zonas en el cerebro que son epileptogénicas, ¿sí? El hipocampo, la corteza entorrinal, la amígdala. La corteza, el hipocampo, la corteza otorrinal. Hay también factores tróficos, ¿sí? De ahí tenemos que distinguir si nuestro... A modo de repaso realmente esto, porque ya siempre en nuestras escuelas nos han explicado por parte de neurología como si es una crisis focal o si es generalizada. Focal es cuando se activa solo una zona del cerebro, generalizada cuando ya se expande a toda la corteza, ¿sí? Y lo que le diferencia una de otra es que el paciente en la focal no pierde el nivel de conciencia, la generalizada sí pierde el nivel de conciencia. Entonces, la focal puede ser desde simple, con pérdida de conciencia, y la compleja, que también va a haber pérdida de conciencia. En la generalizada, en todas hay pérdida de conciencia. Tenemos desde la generalizada, que es la del gran mal, que es la tónico-clónica generalizada, hasta la de petit mal, que es la crisis de ausencia. Entonces podemos darnos cuenta y realmente razonar de que, por ejemplo, la generalizada, tenemos la crisis tónico-clónico generalizada, que es una convulsiva, porque hay manifestaciones motoras, y la de ausencia, que es la de pequeño mal, también es una crisis convulsiva generalizada, pero no hay manifestaciones motoras como tal, ¿sí? El paciente sí tiene pérdida de conciencia durante el episodio. Entonces, esa es una forma en que vamos a ir conceptualizando realmente muchos términos en este tema. En las crisis parciales,
estas crisis parciales, los pacientes manifiestan también lo que se conoce como aura, que va a ser esa sensación subjetiva. Puede durar desde segundos a minutos y van a preceder o marcar el inicio de la convulsión, ¿sí? El paciente puede cursar con cambios de conducta o de humor, ¿sí? También sienten o llegan a tener el presentimiento de que va a venir su crisis de forma inminente, ¿sí? Entonces, eso, bueno, más que todo como generalidades, porque para términos de examen no va a ser tan importante, o sea, no va a ser tan importante realmente para responder una pregunta. Entonces, las crisis convulsivas en sí van a manifestar sus signos y también los síntomas de acuerdo a la localización de la corteza cerebral. Estas crisis focales, recordemos que se activa solo una zona de la corteza cerebral, entonces, en estos pacientes, de acuerdo a en qué área o en qué lóbulo se localice, va a haber la manifestación clínica. Entonces, las crisis focales del lóbulo frontal van a ser durante el sueño o al levantarse. Van a durar menos de 30 minutos, van a tener auras que no son específicas realmente. El paciente va a tener automatismos hiperkinéticos, va a tener agitación o comportamiento defensivo, pueden cursar con comportamiento bizarro y dificultad de concentración. Y estas crisis focales del lóbulo frontal imitan a crisis de ausencias. Entonces, estos pacientes van a presentar más que todo pueden manifestar un comportamiento motor como de extensión de una extremidad solamente, ¿sí? Entonces, el paciente va a estar consciente y va a estar alerta, porque va a ser una crisis focal simple, no va a haber pérdida del conocimiento. Pueden presentar o no la marcha jacksoniana, que en sí es una manifestación motora, una manifestación periférica, que va a ser se va a manifestar de forma motora, puede ser desde moviendo un pulgar y se va a ir extendiendo, va a ir ascendiendo, perdón, de forma caudal hacia cefálico. Entonces comienzan se va a propagar desde que comienza desde una actividad motora a nivel del pulgar o de la mano, contractura de muñeca, del antebrazo, hasta la cara. Entonces esa es la forma en que se puede manifestar también. Estas crisis focales del lóbulo frontal también el paciente, como les vuelvo a repetir, está consciente, ¿sí? El paciente va a tener una posición del esgrimista, entonces una crisis tónica va a ser asimétrica, solo va a comprometer una parte del cuerpo. Pueden presentar giro de la cabeza ipsilateral, el brazo ipsilateral puede estar extendido, el contralateral flexionado. Y es importante el aura que presentan. Van a presentar auras sensitivas y estas auras sensitivas pueden ser tanto visuales como auditivas. Estas crisis focales del lóbulo frontal, el periodo posictal realmente es mínimo o nulo. Siempre tienen mal diagnóstico como crisis psicogénicas de la región orbitofrontal y la región frontal medial del cíngulo. Las que son crisis focales del lóbulo occipital presentan manifestaciones visuales, entonces van a tener alucinaciones visuales, pueden ser alucinaciones ya estructuradas, o sea, complejas, como se ve en la imagen, el paciente ve en el espejo algo que no está sucediendo, ¿sí? Entonces ya una alucinación visual más estructurada. Hay signos objetivos como el parpadeo, nistagmos, movimientos oculares, desviamiento de ojos. Estos pacientes que presentan crisis focales del lóbulo occipital pueden involucrar el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. El lóbulo parietal está en las zonas de la sensibilidad, entonces se va a manifestar con alteraciones de la sensibilidad. Entonces estos pacientes van a tener auras, también realmente las auras van a ser, muchas son inespecíficas, no es que haya una aura específica para cada crisis focal de acuerdo a su lóbulo, ¿sí? Pero la importancia es que sí van a manifestar cierta aura. Por ejemplo, estos pacientes desarrollan, por ejemplo, hay ciertas pacientes que tienen crisis focales del lóbulo parietal, estos síndromes de Alicia Wonderward,
que es como en la película que Alicia en el País de las Maravillas, había un episodio en donde ella sentía que, o se veía que ella se hacía más grande y más grande y más grande dentro de la habitación. O sea, lo mismo llegan a experimentar estos pacientes. También sensaciones de movimiento de una extremidad, sensación de ausencia de extremidad, sensación de desplazamiento del cuerpo. Pueden presentar también afasias. Entonces, las manifestaciones de estas crisis, si se dan cuenta, son somatosensoriales, ¿sí? No van a ser motoras o van a presentar movimientos tónicos o clónicos, sino que son somatosensoriales. Y algo importante es que llegan a presentar también ciertos automatismos oroalimentarios como succión, chupeteo. Y bueno, eso es en lo que son crisis focales. Entonces, ahora en el otro, lo que son crisis generalizadas, cuando se activa de forma desordenada toda la corteza cerebral en ambos hemisferios, puede cursar con diferentes manifestaciones, tanto motoras o no motoras. Las tónico-clónicas, hay las crisis de ausencias, hay crisis mioclónicas, hay crisis tónicas y hay crisis atónicas o estáticas. Entonces, las crisis tónico-clónicas presentan de forma súbita, se presentan de forma súbita, el paciente, por lo general hay caída del paciente, hay pérdida de la conciencia, hay varias fases, desde una fase tónica, una fase clónica y la fase posictal. Tanto la fase tónica y la fase clónica son contracturas musculares, ¿sí? La diferencia es que la contractura muscular en la tónica es una contractura muscular sostenida, ¿sí? Entonces, en sí, la fase tónica es de tetanismo. Se caracteriza por rigidez, la flexión de extremidades superiores y extensión de piernas. Lo importante en esto es que muchas veces, no muchas veces, sino que casi todos los pacientes presentan privación de la ventilación y se va a manifestar con llanto ruidoso y cianosis. Y cuando ya tienen su fase clónica, se va a caracterizar por la sacudida rítmica, va a haber apertura ocular, ascenso pupilar, mordimiento de lengua, hay pérdida de control de los esfínteres, tanto vesicales y anales. Y la última fase, que es la posictal, hay confusión, hay cefalea, hay mialgias, hay amnesia retrógrada. Entonces, si en un caso clínico preguntan, o en determinado caso, en qué fase de la crisis tónico-clónica se da el mordimiento de lengua, es en la clónica, ¿sí? Y también la pérdida de control de esfínteres es en la fase clónica. Entonces, es importante esa diferenciación en sí. Realmente, tanto lo tónico y lo clónico son contracturas musculares. A veces piensan de que la parte clónica son de relajación, pero en sí la parte tónica y la clónica son contracturas musculares, solo que la tónica es una contractura muscular sostenida. Las crisis clónicas son también generalizadas, van a cursar con sacudidas rítmicas de grupos musculares. Es frecuente en niños. Y las crisis mioclónicas son sacudidas en sí, puede ser del cuerpo completo o de solo la extremidad superior, ¿sí? Una mioclonía puede generar solo el movimiento de la cabeza o dependiendo del grupo muscular en que esté afectando en sí. Y siempre va a afectar un lado a la vez. Y realmente las crisis mioclónicas son de corta duración. Hay crisis mioclónicas atónicas donde hay pérdidas de tono inmediatamente después de una crisis mioclónica. La crisis de ausencia, que es el petit mal, va a ser una crisis generalizada. Hay pérdida de nivel de conciencia. Estos pacientes no van a tener en sí como una manifestación motora inicialmente. Realmente más ocurre en la edad pediátrica y lo común es que son identificados en la escuela. A veces la profesora piensan que son niños distraídos, ¿sí? O que no están prestando atención a su clase. Entonces, porque se manifiestan con mirada perdida o que no responden. Entonces, en sí, esta crisis de ausencia siempre se caracteriza por eso, por el pobre desempeño académico que tienen. El grupo etario que afecta siempre son niños entre los 4 y 12 años y pueden durar entre 5 a 15 segundos. Entonces, siempre a estos niños los califican como niños con problemas de atención. También pueden cursar
como crisis de ausencias simples y complejas. En la simple no va a haber manifestación motora inicialmente, entonces esta simple el paciente no responde, puede estar inconsciente, puede tener la mirada perdida o inclinación de la cabeza. Si ya es compleja, sí puede presentar sacudidas mioclónicas, presentar también automatismos oroalimentarios, presentar aleteo palpebral. Y el periodo posictal es muy diferente a las otras crisis, porque este va a reanudar las actividades de forma normal, ¿sí? Porque cursan también con un periodo breve de amnesia, entonces no recuerdan realmente cuándo inició o qué pasó realmente, no recuerdan el episodio. Las crisis atónicas son muy raras realmente, entonces estas crisis van a presentar al paciente caída súbita, pueden presentar una lesión severa, porque la mayoría de las veces se golpean en la cabeza, entonces puede haber en estos pacientes trauma craneoencefálico y todo se debe a pérdida súbita del tono muscular. Algunas veces se preceden de sacudidas mioclónicas. Entonces, eso es como una visión general de la mayoría de las, o lo más importante en cuanto a lo que es este tema. De ahí, para el diagnóstico de estos pacientes en sí, siempre la historia clínica. Esto es importante, la presencia de testigos en sí puede ser un familiar o un amigo. La importancia de esto es porque muchas veces en la actualidad graban el episodio, entonces eso ayuda mucho al médico a llegar a un diagnóstico y realmente si graban el episodio desde que inicia, también la temporalidad del mismo, ¿sí? Entonces eso es importante. Hay que ver los antecedentes familiares, antecedentes antenatales, patológicos, el uso de fármacos o drogas, o si ha tenido episodios previamente. Hay que ver si el paciente ha tenido deprivación del sueño, hay que descartar infecciones, alguna causa inflamatoria, metabolitos o tóxicos. Lo importante en estos pacientes es determinar que no tengan hipoglicemia o hiperglicemia, pacientes con hipocalcemia o hipomagnesemia. Acuérdense que el magnesio es neuroprotector, entonces si un paciente está con hipomagnesemia, también puede desarrollar una crisis convulsiva. Pacientes enfermos renales crónicos con uremia y también pacientes que son dependientes de tóxicos o drogas que tengan un síndrome de abstinencia. Entonces hay fármacos que hay que descartar, que son detonadores, como antidepresivos tricíclicos, el bupropión, antipsicóticos, algunos estimulantes del sistema nervioso central, las fluoroquinolonas, antihistamínicos, el tramadol. Entonces, sí, hay que hacer siempre hincapié en el paciente, si ha tenido pródromos, auras, qué tipo de manifestaciones tiene y cuáles son los signos posictales. Auxiliares, siempre análisis clínicos de neuroimagen, desde una tomografía hasta una resonancia magnética, el electroencefalograma nos ayuda a confirmar, también a clasificar. Realmente a posterior, una evaluación quirúrgica. En sí, la importancia de los estudios auxiliares de diagnóstico son para su examen, si el paciente está en urgencias, no se le va a pedir una resonancia magnética, tampoco un electroencefalograma. Si nuestras opciones está tomografía, es tomografía, ¿sí? Para descartar y buscar causas de que nuestro paciente haya hecho una crisis convulsiva. El manejo, este cuadro lo puse porque siempre es enfocado en el ABC, en el ABCD, ¿sí? Entonces, si nos pone un caso clínico de un paciente con una crisis convulsiva y nos ponen cuál es el primer manejo o el manejo inmediato que ustedes les dan, si en nuestras opciones está algún literal de vía aérea, de ventilación, circulación, exposición, hay que subrayar esa opción porque siempre va a estar eso primero, ¿sí? Entonces, ya ahorita hablando de estatus epiléptico, que realmente es como que lo que más le puedan preguntar a ustedes en su examen, el estado epiléptico, como les digo, realmente la nueva definición es que sean crisis de más de 5 minutos, pero hay una definición teórica que muchos especialistas aún no manejan, que es una crisis epiléptica de más de 30 minutos. Entonces tenemos la definición teórica y la definición operacional. La definición teórica del estado epiléptico va a ser la crisis epiléptica de más de 30 minutos, subintrantes, o sea que entra y sale,
y que no tenga recuperación de conciencia. En la nueva actualización debe ser cualquier crisis que dure más de 5 minutos. Entonces, a estos pacientes siempre es importante el soporte hemodinámico, el aporte de oxígeno, ver cómo están sus niveles de glicemia y pedir siempre exámenes de laboratorio. La primera línea va a ser la benzodiazepina, ¿sí? De segunda línea tenemos otros anticonvulsivantes como la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, el fenobarbital. El estatus epiléptico refractario es cuando ya hay 60 minutos, o sea que ya hicimos esto y el paciente sigue todavía con crisis. Entonces ya son pacientes que deben ir y deben ser manejados en UCI, con medidas de soporte. Entonces es un paciente que va a ser intubado, va a ser sometido a ventilación mecánica, ¿sí? El tratamiento va a ser con tiopental, propofol, midazolam en infusión. Y un estado epiléptico superrefractario es el que dura más de 24 horas. Entonces, en nuestro algoritmo tenemos siempre que, primero, asegurar la vía aérea, la ventilación, ver sus signos vitales, tanto frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura. La glucemia es muy importante si el paciente tiene hipoglucemia. Hay que hacerle un electrocardiograma también. Si nuestro paciente tiene hipoglicemia, hay que corregirlo con glucosa al 50%. Esto de la tiamina, en esta guía mencionaba más que todo en pacientes que tengamos nosotros sospecha de que tiene alguna alteración metabólica, nutricional. Por ejemplo, un paciente con alcoholismo crónico va a tener un déficit nutricional de tiamina, ¿sí? O pacientes que reciben quimioterapia, ¿sí? Entonces, más que todo, por eso es muy importante la anamnesis. Hay que identificar la causa y siempre tratarla, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes personales de epilepsia, o si ha tenido antecedentes de traumatismo, alguna enfermedad médica, algún tóxico, hay que hacer la exploración física, neurológica dirigida y revisar si nuestro paciente tiene alguna focalidad neurológica en caso que sea un accidente cerebrovascular. Las pruebas complementarias siempre hay que pedirlas en nuestros pacientes con estatus. Desde una analítica sanguínea hay que buscar tóxicos en orina, hay que pedir gasometría arterial, niveles de fármacos antiepilépticos, desde, pues si nuestro paciente es un paciente que ya es conocido como epiléptico, hay que ver qué fármaco tomaba, si tomaba fenitoína, si tomaba carbamazepina, se piden niveles de estos fármacos en sangre para ver si tiene niveles terapéuticos o no. Hay que pedir tomografía cerebral, ¿sí? Electroencefalograma también está en el algoritmo, pero en nuestra realidad realmente es muy complejo tener un electroencefalograma disponible en el momento en un momento de urgencia, ¿sí? Tal vez en un medio privado sí, pero si es un hospital público es muy difícil. Y la punción lumbar, solo en estos casos, en el caso de que nos venga el paciente con crisis convulsiva, pero haya tenido fiebre, haya tenido signos meningios y cefalea, o cefalea, signos meningios y la tomografía normal. Se le hace punción lumbar para descartar una hemorragia subaracnoidea. Entonces, los fármacos que se deben comenzar a usar en los primeros 30 minutos desde que tenemos al paciente con estado epiléptico siempre es la benzodiazepina. De primera línea es el diazepam intravenoso. Hay midazolam, el midazolam también se lo puede usar, y el diazepam rectal. Realmente el de primera elección es el lorazepam, antes que el diazepam, pero realmente en nuestro país no hay, o es muy raro que en una urgencia tengan lorazepam, ¿sí? Ese actúa más rápido y es mejor que el diazepam, pero se mantiene de igual modo en primera línea siempre el diazepam. Entonces, si nos preguntan cómo se maneja el estatus, o el de primera línea siempre va a ser el diazepam. Si ya tiene un estatus epiléptico establecido, ya han pasado 30 a 60 minutos, ya hay que comenzar con fármacos antiepilépticos intravenosos como la fenitoína, que va a ser de primera elección. La fenitoína es un antiepiléptico que hace bloquear los canales de sodio. Entonces, esta fenitoína, lo que hacemos es impregnar a nuestro paciente. La dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo y se le da una dosis de impregnación. Si el paciente, si no tenemos fenitoína, podemos recurrir al ácido valproico, ¿sí? En caso que también haya contraindicación para fenitoína. Entonces, si no hay respuesta después de 30 minutos, se añade un segundo fármaco, como sería el levetiracetam.
o la lacosamida. Si ya estamos con un paciente que ya es un estatus epiléptico refractario, aquí ya estamos hablando realmente desde aquí a acá, un paciente que ya debe estar en una terapia intensiva. Si ya es un estatus epiléptico refractario que dure más de 60 minutos, su paciente ya está en UCI, ya se usan anestésicos generales como tiopental, propofol. Si es súper refractario, más de 24 horas, anestésicos generales, los soportes, hay que identificar la causa. Entonces, en sí este es el algoritmo. A mí me interesa mucho que si lo tengan siempre presente, este algoritmo para su examen. Estas son las dosis que se manejan de los medicamentos en el estatus epiléptico convulsivo. El diazepam, esta es la dosis de 0.25 miligramos por kilo a 5 miligramos minuto. O también clonazepam, lo tienen en esta guía como opción. El segundo paso, si el paciente no responde, podemos usar cualquiera de estas opciones. De acuerdo a lo que tengamos disponible, desde fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilo, el ácido valproico de 15 a 30, el levetiracetam de 30 a 70 miligramos por kilo, el fenobarbital o la lacosamida. Realmente en mi experiencia, cómo se maneja, si el paciente se inicia con diazepam, si ya realmente ya es un paciente que no respondió a diazepam, o ya lo comenzamos a manejar realmente como un estatus epiléptico, le damos de una vez ya la impregnación con fenitoína, ¿sí? Y se le maneja también, las otras opciones son que van muy bien, es el levetiracetam y la lacosamida, ¿sí? Ya un paciente que ya está en un estado epiléptico refractario o súper refractario, ya son pacientes que están en UCI, que están intubados, ya le estamos administrando de forma continua, de infusión continua, el midazolam, que la dosis va a ser de 0.2 miligramos por kilo, el bolo, y la infusión continua va a ser de 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo hora. Otra opción que tenemos es el propofol, que el bolo inicial va a ser de 3 a 5 miligramos por kilo y la infusión va a ser de 5 a 10 miligramos por kilogramo hora. Y el tiopental también es otra opción, que va a ser de 2 a 3 miligramos por kilogramo bolo. Y la infusión va a ser de 3 a 5 miligramos por kilogramo hora. También en estos pacientes se puede considerar el uso también de ketamina. Estos cuadros es lo mismo que les venía comentando sobre el manejo. Realmente el algoritmo de manejo siempre va a ser asegurar la vía aérea. Si es necesario resucitar al paciente, también se lo hace. Hay que administrar oxígeno, evaluar la función respiratoria, establecer un acceso intravenoso. El diazepam se pueden dar dosis de 10 a 20 miligramos. Se puede usar también vía rectal. En caso que se puede repetir esta dosis si a los 15 minutos continúa con crisis o que no haya recuperado su nivel de conciencia. Eso es referente al estado epiléptico. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Disculpe. Hay crisis compleja, crisis simples, complejas y posictal. ¿A qué hace referencia con crisis posictal? Más que todo, la referencia que se hace a la crisis posictal, hay una manifestación, una manifestación periférica que se llama la parálisis de TOT. Una crisis posictal en estos pacientes, la parálisis de TOT simula un accidente cerebrovascular, un paciente que tenga una hemiparesia después de una crisis convulsiva. Realmente puede durar entre 3 a 4 horas. Y hay pacientes que incluso han tenido, la otra vez nos tocó ver a un paciente con más de 2 días con esa parálisis de TOT, que incluso se les realizó como 3 tomografías, porque el médico adscrito, el neurólogo que estaba, no le encajaba tanto que el paciente siguiera con la parálisis del hemicuerpo. Pensaba que había tenido un accidente cerebrovascular, pero nunca lo tuvo. En sí se quedó así, como una crisis posictal, una parálisis de TOT. Gracias, doctor. Ok.
El manejo en sí se debe iniciar en un paciente cuando ya tenga 2 o más crisis sin una causa aparente y que haya ocurrido un lapso corto de tiempo. Doctor, una pregunta. Ajá. Con respecto a la crisis de epilepsia, o no sé cómo se lo podría decir, pero bueno, en esta crisis, en caso que en el examen me lleguen a poner, ¿se la considera crisis epiléptica? Un ejemplo, de todas las opciones, que las dos de esas opciones, dos sea mayor a 5 minutos y la otra sea de 30 minutos. ¿Será coherente poner la de la nueva actualización? Porque el CASE no está viendo si es nueva actualización o no. Pues yo pondría la de mayor a 5 minutos. Depende del escenario como nos pongan. Depende del tipo de pregunta. O sea, si es una pregunta tipo caso clínico que nos dicen un paciente de 30 años llega a urgencias por presentar movimientos tónicos crónicos generalizados que han durado ya 7 minutos, hay pérdida de nivel de conciencia, alteración de esfínteres, ahí sí la pongo como la definición como mayor de 5 minutos. Si tal vez me hacen una pregunta como teórica, ¿cómo defines a la crisis, al estado epiléptico? Realmente es que ahí sí va a haber, siempre va a haber cierta discusión. Yo la pusiera como mayor de 5, pero ante lo que tú dices realmente que es un examen que a veces depende quién haga la pregunta, ¿sí? Y si no se ha actualizado en ese término, y si la opción que tienen es 30 minutos, habría que marcar la que dice más de 30 minutos. Pero es algo que ya no se usa, entonces... Lo que sucede también es que el CASE se basa en mucha bibliografía antigua, entonces yo creo que en este caso sería la de 30. Pues, no, en caso que un ejemplo nada más, en caso que me pongan, y justamente está en las dos opciones, 5 y 30. Ok, doctor, gracias. Pues sí, lo más ideal sería ir con la de 30. Y bueno, en los pacientes que ya se conocen como con crisis convulsivas o que ya tienen indicación para iniciar tratamiento, como lo dice aquí el recuadro, se debe iniciar cuando tenga 2 o más crisis sin una causa aparente, que haya ocurrido un corto periodo de tiempo. Estos pacientes de primera línea se usa la carbamazepina. De ahí, otro anticonvulsivante es el valproato de sodio. De ahí, a lo último, tenemos siempre la fenitoína, la motrigina, etosuximida. La carbamazepina es un fármaco que son bloqueantes de canales de sodio. El valproato de sodio también. Entonces, lo que pasa es que la carbamazepina, frente a los otros y frente a la fenitoína, tienen menor efectos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, la fenitoína cursan con hirsutismos, cursan con hipertrofia gingival. Entonces, a veces son muy mal tolerados. La carbamazepina, más que todo, los síntomas secundarios que tienen son gastrointestinales, náuseas o vómitos, o pueden presentar diarreas. Entonces, no. En sí, lo ideal con estos pacientes, iniciar con una monoterapia. Hay que siempre vigilar evitar los efectos secundarios. Por ejemplo, lo que siempre se hace en estos pacientes es también controlar los niveles séricos de ambos, tanto de carbamazepina como fenitoína. Por ejemplo, de fenitoína, los niveles de toxicidad están el nivel terapéutico está entre 12 y 20, 12 y 18. Ya si pasa de eso, de 18, ya es un nivel tóxico. Y un nivel subterapéutico ya si está menos de 12. Y la carbamazepina está entre 3 y 8 el nivel terapéutico. Más importa que realmente, o sea, esto realmente no es que se lo vayan a preguntar así como tal en su examen, pero sí tener claro en sí cuándo o por qué uso la carbamazepina. El anticonvulsivante que es así de amplio espectro, como es por ejemplo haciendo una analogía a la amiodarona, que es un antiarrítmico que bloquea que bloquea todos los canales. El valproato de sodio es así para lo mismo que la amiodarona es para las arritmias, el valproato de sodio es para los pacientes con convulsiones, ¿sí? Entonces, siempre el tratamiento farmacológico, por ejemplo, un paciente que tenga epilepsia en adultos, siempre nos vamos con valproato de sodio. La lamotrigina debería ser de primera elección, pero es muy cara. Entonces, por eso siempre
es muy frecuente que vean que usan valproato de sodio. En crisis de ausencia, el de primera elección va a ser etosuximida. Y la otra opción va a ser el valproato de sodio. Y en las crisis parciales, la carbamazepina o también la lamotrigina. Siempre hay que iniciar con dosis bajas. Si hay falla, hay que aumentar las dosis. Si fallan a las dosis altas, hay que cambiar por otro fármaco o dar uno de primera línea. Si hay fallo a fármacos de primera línea, hay que combinarlos con los de segunda línea. Siempre hay que medir los niveles séricos de fenitoína. Hay que identificar que estos pacientes no hagan toxicidad. Una toxicidad aguda, por ejemplo, por fenitoína, pueden cursar con somnolencia, la cognición puede estar pobre o encefalopatía. Una idiosincrática puede ser alergia o rash. Y una toxicidad crónica también va a haber una condición baja de somnolencia, pueden cursar con hirsutismo. Esto lo van a ver de igual modo en gineco, pero de igual modo solo son ideas claves, ¿sí? Entonces, en las pacientes, pueden que, bueno, en pacientes embarazadas, o si preguntan cuál es el teratogénico, el valproato de sodio es el más teratogénico, siempre cuando las dosis son más de 800 miligramos. Las metas en el embarazo siempre es tener una mínima dosis de control, y siempre la profilaxis es con ácido fólico, tanto antes de embarazarse y en el primer trimestre, que lo que se tiene que hacer es dar 5 miligramos diarios de ácido fólico. El escrutinio siempre se hace con ultrasonido, amniocentesis y medir alfa-fetoproteína, siempre para identificar que no hay un defecto tubo neural, y esto es a las 15 semanas de gestación. Y el retiro del tratamiento farmacológico se considera en pacientes en que ya han remitido los síntomas después de 2 años. Y hay otros tipos de tratamientos de epilepsia que ya son epilepsias que no respondieron a ningún tratamiento farmacológico. Este tipo de tratamiento en sí es el quirúrgico, desde lobectomía, que lo hacen una lobectomía a nivel del lóbulo temporal, y lo otro es tratamientos de desconexión. Y es que la zona mesial del lóbulo temporal es una de las zonas más epileptogénicas, entonces por eso es una de las indicaciones la remoción. De ahí siempre, o sea, son pacientes que son muy seleccionados, entonces este tipo de tratamientos. Sería como otra pauta de tratamiento. No sé si hasta ahí tengan otra duda o pregunta. En una de las diapositivas anteriores usted manifestaba que en caso de que el tratamiento no tenga buenos resultados, debería de cambiar. ¿En cuánto tiempo o cuántas dosis deberíamos de administrar de un fármaco para considerar que no es adecuado para el paciente o que no responde bien, y para alternar el tratamiento? ¿En cuánto tiempo y en cuántas dosis? O sea, por Ah, ejemplo, si a nuestro paciente lo comenzamos con fenitoína, ¿cierto? ajá. O carbamazepina, que comience a tomar, siempre se comienza con dosis bajas. El tiempo, o sea, no hay un tiempo preciso como tal, todo depende hasta al tiempo máximo de dosis que nosotros lleguemos a tener con el paciente. Y la mínima, Exacto, esa era mi duda. ¿En qué tiempo? O sea, ¿cuándo consideraríamos cambiar de medicamento? por ejemplo, si al paciente lo tenemos con carbamazepina, no le cambiamos, sino que le añadimos uno de segunda línea. Ya. Le subimos la dosis de la carbamazepina hasta que el paciente también la tolere, porque si tenemos 200 cada 12 y la está tolerando bien, después le doy 200 cada 8 y la sigue tolerando bien, pero si ese paciente aún en un mes ha tenido crisis, bien sea que tenga crisis tónico-clónicas o algún tipo de crisis convulsiva, y si ya no tolera la dosis máxima, que comienza a presentar náuseas, vómitos o comienza a presentar algún rash, a ese paciente habría que disminuirle la dosis de la que le produce efectos secundarios y aumentarle un fármaco de segunda línea, que va muy bien la lacosamida.
dependiendo del tipo de convulsión, o sea, dependiendo del tipo de epilepsia en sí, si es una epilepsia. Realmente hay cosas que son muy especializadas, por eso digo, yo dudo mucho que hay cosas que les vayan a tomar. O sea, en la práctica clínica de primer nivel de atención, con lo que es valproato de sodio, carbamazepina y fenitoína como primera línea, ¿sí? Si se añade uno de segunda línea, depende del paciente. De segunda línea, la lacosamida, el levetiracetam, ¿sí? Hay pacientes que responden muy bien con levetiracetam, ¿sí? Entonces, es de esa manera más que todo. De ahí, a esos pacientes, siempre lo que se hace es subirle la dosis y ver hasta qué tanto toleran. Realmente acá en lo que yo veo, lo citan cada mes a un paciente que le estén subiendo la dosis. Y es que depende mucho, es muy variable, porque tú a tu paciente le aumentas la dosis de fenitoína y lo que es, el manejo es individualizado. O sea, realmente si hay guías en donde te dicen que a las 4 semanas, por ejemplo, si inicias fenitoína, si ves a tu paciente a las 4 semanas, le midas los niveles séricos de fenitoína, porque también eso tú, o sea, con esa forma tú lo haces más dirigido y más seguro, porque vas a saber qué tanto vas a subir la dosis del fármaco, o sea, dependiendo el nivel de fenitoína que yo tenga en sangre, porque si lo tengo subterapéutico, subo más, ¿sí? O sea, ¿por qué me convulsionó de nuevo? Porque no le estoy dando una dosis adecuada, entonces, pero lo haces guiado en base a las dosis, en base a los niveles séricos de la fenitoína. Pues si está subterapéutico, lo que haces es subirlo, ¿sí? Y lo vuelves a ver después en 6 semanas, ¿sí? Y también de nuevo tiene que tener el paciente un control de niveles séricos de fenitoína o carbamazepina y ver si están dosis terapéuticas. Entonces, yo acá he visto un neurólogo y lo manejan así, en base al nivel sérico, ¿sí? Entonces, es la forma más segura de hacerlo, para evitar que haya toxicidad más que todo, ¿sí? Porque estos pacientes o hacen toxicidad también hematológica, o lo otro es que hacen toxicidad reumatológica y por ejemplo, si es fenitoína, te hacen hiperplasia gingival, ¿sí? No sé si con eso pueda de igual modo aclarar un poco la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. De igual modo, lo más importante así para el examen es el estado epiléptico. El estado epiléptico siempre va a ser preguntado, desde cuándo lo definimos como estado y cómo va a ser el manejo. Entonces, no se olviden nunca del ABCD, que debe ir siempre primero. Entonces, la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Sí, me gustaría en la próxima, podemos revisar unos casos clínicos y discutir un poco más. Realmente es un caso bien, es un tema complejo, un tema que realmente no se alcanza a revisar en una sola clase. Lo que hacemos es para más que todo, para su examen, que se le saque el máximo provecho. Entonces, sí, hablar de epilepsia, uno puede estar realmente hablando toda una semana, o si no es más, porque como tu pregunta está muy bien estructurada, y sí hay guías y es dependiendo del paciente y en determinados casos, o sea, siempre va a ser muy individualizada cada cosa. Y ya si te hacen una pregunta así, encaminada así a un examen, es una pregunta de muy alta complejidad realmente, porque hay datos que realmente no vas a tener tan frescos en sí en tu cabeza en el momento del examen. Ok, me pregunta una doctora, ¿cómo manejamos un estado epiléptico fuera de un ambiente hospitalario o un ambiente básico? Cuando yo hice mi servicio social, lo hice en una zona rural, ahí en Manabí, y sí tuve como 3 veces pacientes con estado epiléptico. El problema es que a veces no tienes, o sea, lo digo ya como anécdota, a veces no tienes el medicamento, no tienes el diazepam. Lo que hacíamos a veces es del hospital básico que estaba lejos, alguien que nos regalara y siempre teníamos por ahí una ampolleta de diazepam. Estos pacientes, ¿cómo lo manejamos? ¿Fuera un ambiente hospitalario o en el centro de salud? A nuestro paciente lo que hay que hacer es asegurarle la vía aérea, o sea, posicionarlo para que tenga una buena ventilación. No quiero decir que lo vamos a intubar en ese momento. Si nos está desaturando, o sea, el paciente nos llega, hay que ponerle oxígeno.
hay que vigilarlo y ponerlo en una posición que no nos vaya a broncoaspirar, ¿sí? Porque si nos broncoaspira, hace hipoxia y hace paro cardiorrespiratorio, entonces eso sí, ya es muy difícil ya. En un ambiente que sea básico, tú ya manejar a un paciente así en cuestión de minutos se te muere. Entonces al paciente lo que hay que hacer es manejar la vía aérea, o sea, suministrarle oxígeno. Si hay que ventilarlo, se lo ventila, ¿sí? Si te toca ventilar al paciente, si tienes un ambú, le darías ambú y hasta que recupere su saturación. La parte de la circulación también, ver que no se haya hipotensado, que no esté muy hipertenso. Es que es muy variable, o sea, el paciente, si te llega a un estado epiléptico, hasta puede ser un accidente cerebrovascular. No puede llegar muy hipertenso. Tampoco hay que bajar la presión de golpe, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos accidente cerebrovascular. Hay que, en este paciente, pues lo que debes hacer es, vía aérea, aportar oxígeno y trasladarlo al hospital realmente. No lo puedes enviar a la casa así haya recuperado después el nivel, o sea, así haya recuperado después el nivel de conciencia, mientras sabes que fue un estado epiléptico y que pueda volverte a convulsionar o que esté con un factor de riesgo social, o sea, que de su casa al hospital tenga que viajar mucho. Entonces, son pacientes que se deben derivar realmente. Debes llevarlo al hospital y entregarlo. A veces en los hospitales o en las urgencias hay personas que no están hay médicos que realmente no están muy capacitados y a veces los dan de alta o a veces no te los quieren recibir, porque eso a veces a mí me pasaba. Un niño que convulsionó como 40 minutos y le pasé 3 diazepanes, que era lo único que tenía, y lo llevé al hospital como a la hora que me llegó la ambulancia después que la pedí, y el residente estaba molesto conmigo, para que lo llevaba si él lo había controlado, pero realmente no es así, ¿sí? Porque como ya vimos en un principio, tienen una mortalidad muy alta. Esa es la importancia de estos pacientes. Pero el manejo, si tienes diazepam, ¿sí? Si es adulto, se le da 10 miligramos de diazepam inicialmente y le puedes repetir la dosis, ¿sí? ¿Sí? Le puedes seguir repitiendo dosis realmente. Entonces, te le da diazepam. Yo trabajé en un área de urgencias, ahí en Ecuador también, y nos traían los pacientes así. Si ya venía el paciente, por ejemplo, me llegaba del primer nivel y ya le habían puesto 3 dosis de diazepam, llegaba en su estado postal, no recuperaba nivel de conciencia. De igual modo, el protocolo que manejábamos es la impregnación con la fenitoína, 15 a 20. Le dejábamos también fenitoína 250 cada 8 y si el paciente me volvía a presentar otra crisis ahí en la sala de urgencias, le añadíamos levetiracetam o lacosamida, ¿sí? Si ya era un paciente que ya, o sea, por la parte clínica tú dices, este paciente va a seguir convulsionando de una vez, o sea, si no te calmó con eso la convulsión, lo que se hace ya es inducirlo. Se le pasa anestésico, bien sea propofol, midazolam, se lo intuba y a terapia, ¿sí? Entonces, solo una vez en Ecuador me tocó una súper refractaria, que realmente es de muy, muy mal pronóstico y es un paciente que se muere, es un paciente que fallece, ¿sí? Entonces, lo importante en un primer nivel de atención es eso, manejar la vía aérea, aportar oxígeno, y si tienes algo anticonvulsivante hay que dárselo, ¿sí? Entonces, es eso, realmente. Y, ok, bueno, espero que con eso lo que comenté haya esclarecido la duda, porque sí hay que ser un poco rápido con esto. Si tiene un paciente convulsionando y están realmente en un centro de salud que no tiene nada, denle oxígeno o alineen la vía aérea y llévenlo al hospital. Si tienen el diazepam, se les da el diazepam intravenoso. Entonces, con eso hacen mucho y hasta que lo lleven al hospital. Ok, espero que esta clase sea de su agrado y también que les ayude para su examen, ¿sí? Nos vemos el día miércoles. Yo mañana tengo guardia, entonces es muy difícil que yo pueda conectarme a una clase mañana, porque es muy variable lo que pueda hacer, entonces por eso. Entonces, vamos a seguir revisando los temas de neuro, ¿sí? Okay, muchas gracias, ¿sí?